This game should definitely good. Assist. Yep. Imagine how you feel watching it. Exactly. It's there. Keep up the good work, guys. Don't hold your practice. Algo tiene que no. Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Eso fue este mes que empieza abril. So now it's also Ya no tiene por qué caso 3 días y la tipa se desaparece los otros 3 días de la semana. ¿Sabes lo que desaparece? Pregúntale a mami. Se vaya a la escuela y cuando sale de la escuela viene si no le escribe a mami, dice mami, voy para un open gym desaparece la tipa y viene a hacer practicando ella con la camioneta, o sea, que no es algo oficial. O sea, vamos a un gimnasio que está abierto así, recibe a todos los jugadores y se pone a jugar. Entonces, yo le dije, porque no come bien, no duerme bien. Entonces, tú te estás desgastando. Aunque esperas que te estés jugando con todo el mundo, ella no lo quiere hacer. Ellos están trabajando. surf, Callie. ¿Tú sabes lo que yo le dije una vez? Véndale la transacción. A ti no te la pido, porque es una pena que tú actúas como que tú no tienes, como que en la casa no es como papi sabe exactamente cómo es de mañoca, el guay es que le la tienen añoñada a papi le digo que no, que yo de todo si me quieren algo, le den algo qué sé yo, una semana en edad, no algo que todos los días, porque de venta en venta viene y compra Dunkin' Donuts, después viene, no sé, hacer algo de bueno, pregunta a la mami cuánto gasta en el bollo. A veces se meten como a 21 porque ella compra el pan, una papita y un jugo, y a veces te compra hasta 2 panes. Entonces, yo ya veo en una me dijo que lo voy a tomar en consideración, ese ya me lo cuento, pero no sé. Yo lo voy a tomar en cuenta. Y después que me veía el otro día. Otro depósito. Y yo, ¿qué tiene tu día? Yo no me lo todavía. Ella, la cuenta que ella tiene está debajo de mí. Entonces cada vez que le hacen eso, yo lo veo. A mí me llega la notificación. Esa es otra. Ella no aprende a manejar su que ella no lo ve, que se lo grita. Y él se ve todo bien. Se pone bueno, hace tú ves que hay una mujer, y una vez que ella
Pero aprende a manejar su dinero. Yo, por ejemplo, Feliz me viene como a la casa. Tiene que irme afuera. Está bien. Es que todavía. Y la comida, a nosotros se queda viene mejor la situación. Es muy tuyo, pero la diferencia entre yo y Jasmine es que yo no como. Mi problema es que yo no como. Literalmente, yo no como. Yo fácilmente puedo durar todo el día sin comer. O con un desayuno. Porque eso sí me gusta, pero yo soy muy a las 11 de la mañana. Entonces, cuando me hago, me quedo mucho. ¿Qué? Exacto, lo que se considera trabajo es lo que estaban haciendo ellas, que se encuentran en la esquina y hacen el conteo de los números, hacen el conteo de la jugada, eso lo hacen en la misma, o sea, ellas se dividen, por ejemplo, si este equipo ganó, pues es que uno de los dos equipos viene y le hace el trabajo a los otros.
side. ¿Cómo tú te dices? Así. Yo no sé, no sabré decirte esa No, Amy. la vida, sí. Igual es. ¡Otro! Great serve, Amy. Keep it up. I hope that rust wears off soon. Go, Callie. Go, Callie. One more. One at a time.
girls. Good pass. Right here. Get it back. Mira. Toca el palo está mala, pero si toca la malla no. No, el palo, yo sé. Good pass, Maddie. La basura. Oh. Yo no lo vi. Siempre me ha funcionado.